Hola queridos traders, ¿cómo están? En este momento vamos a hacer el análisis del día de hoy, 21 de octubre, como ya es habitual, en las tres sesiones operativas, Asia, Londres y Nueva York, para revisar el software qué entradas nos dio. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a la pantalla. Perfecto. Ya estamos acá dentro de MetaTrader y vamos a irnos a 15 minutos para identificar pues la estructura del mercado. Entonces, fíjense que yo ya había adelantado un poquitico el tema para hacer el video un poco más ágil. Acá tenemos un alto, un bajo, un alto, un bajo. Y pues acá en el inicio de Asia nos da un alto. ¿Listo? Entonces, vamos, ¿para dónde? Para arriba. Tendencia alcista. Entonces ahora nos vamos a un minuto y nos vamos a la sesión de Asia para revisar qué opciones nos dio. Entonces, la sesión de Asia arranca, digamos, vamos a revisar estos puntos de acá, que son como los principales de la tendencia. Acá tenemos un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto y un bajo. Fíjense que este último alto es roto en este punto, ¿cierto? Acá. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, tenemos que revisar cuál es nuestro último punto más alto. Entonces, nuestro último punto más alto es este, pero no lo vamos a hacer visualmente sino que lo vamos a hacer con nuestro software. Entonces, ¿qué nos dice el bot? El bot nos dice, brother, acá si vamos para una tendencia alcista, este es el llamado a una zona de óptima de entrada. Entonces, cogemos nuestro FIBO, marcamos nuestra zona en este punto y nos vamos a este punto de acá, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que sucede. Él llega a una zona óptima de entrada, yo coloco mi orden en ese punto, digamos que yo puedo utilizar pues mi orden, yo puedo utilizar la orden del software para identificar pues cuál es mi punto de entrada y mi punto de salida. Fíjense que él automáticamente me marca mi punto de entrada, mi stop loss y mi salida. Fíjense que en este punto, aunque toca el 61.8, no me da la entrada en el 71. ¿Lo pudimos haber hecho? Sí, claro. Entonces fíjense que acá en el 61.8 nos da la entrada, que sería este punto de acá, y pues nos da una relación 1 a 2.39. Sin embargo, si utilizamos nuestra forma de entrada con llegada de una sola vela, entonces fíjense que en este punto de acá, ¿cuál es la vela de entrada? Nosotros, el software nos dice, Fabián, en este punto usted va a tener 71 puntos de stop loss. Entonces respételo hasta el punto que pueda. Entonces, nosotros podemos mover nuestro stop loss acá en el cierre de la última vela en la entrada a la zona. Colocamos nuestros 71 puntos que ya nos había indicado el software y de esta forma pues tenemos una relación 1 a 4,48 que si lo extendemos un poco más nos da una relación 1 a 5. ¿Listo? Ah, Fabián, pero acá se devolvió. Sí, efectivamente se devolvió, pero antes nos dio profit, ¿sí? O sea, yo no voy a esperar 1 a 1000, que es lo que les he explicado en otras oportunidades. Entonces, yo no espero 1 a 1000, sino aquí el 1 a 5 para mí es la garantía de este movimiento. Ahora, si nosotros volvemos a revisar la entrada, vemos que este es un nuevo alto y un nuevo bajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a quitar nuestro FIBO, nuestra entrada, y acá nos damos cuenta de lo siguiente, que este es mi último alto y acá pues este es nuestro último bajo, ¿cierto? Allá es donde nosotros colocamos nuestra entrada. Entonces fíjense que esta forma de entrada también nos hubiese dado un profit. Digamos acá nosotros colocamos, perdón, antes vamos a colocar nuestro FIBO. Fíjense lo que yo hago en este punto. Yo coloco mi punto más bajo acá y como ya tengo en el bolsillo un profit interesante 1 a 5, ¿cierto? O el primero 1 a 4 o el segundo 1 a 5. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué posibilidad hay de que yo entre en otra zona diferente? Entonces fíjense que yo puedo colocar mi entrada con el stop loss número 2, que es este punto de acá. Este nunca lo habíamos utilizado, ¿sí? Pero es cuando supera los niveles. Entonces ya no entramos en el 71, sino entramos en el 80. Entonces fíjense que este punto nos da también un profit aproximado de 1 a 3.33. Entonces, si nosotros le hacemos trailing stop a esa orden, pues podemos revisar que pudimos haber obtenido un 1 a 5 en este punto y nos salimos acá y volvemos a analizar. ¿Listo? Entonces, chao entrada, chao FIBO y nos damos cuenta de lo siguiente. Fíjense lo que sucede acá. Entonces, yo tengo mi último bajo en este punto y mi último alto en este punto de acá. Entonces,
vamos a revisar cómo pudimos haber entrado en ese punto. Entonces, si nosotros ponemos nuestro FIBO aquí en este bajo y nuestra intención de entrada estaría en este punto de acá. Fíjense que el precio reacciona a la zona que me marca la salida del anterior trade, pero no baja más. ¿Qué podemos ver de común en esto? Que seguramente esto se va a convertir en liquidez, ¿sí? Para un trade mucho más importante. Entonces, fíjense que el precio sale desde este punto hasta este punto y cambiamos nuestra estructura, ¿cierto? Entonces, nosotros colocamos nuestro FIBO en este punto y nos damos cuenta que él entra a una zona óptima de entrada en esta zona de acá, ¿cierto? Aquí, pues nosotros ya sabemos cómo funciona este tema. Nosotros, el software automáticamente nos coloca la orden y pues esto nos da una relación 1 a 4, activándose en, como ya sabemos cómo funciona el software. Entonces, una señal de salida que tiene rompimiento, una señal de acercamiento a la zona óptima de entrada y una señal de salida por si queremos entrar en la confirmación y no en la llegada de la zona óptima de entrada. Entonces continuamos y efectivamente pues este trade nos da 1.5 más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces fíjense acá nos da un 1 a 5. Ahora continuamos con el análisis. Entonces fíjense lo que sucedía acá. Entonces, ¿bajo qué criterio voy a tomar esta entrada en ventas? Ya sabemos cómo funciona el tema. Entonces, colocamos nuestro FIBO, ¿sí? Desde este punto hasta el punto más alto. Y él me dice, brother, si el precio retrocede, va a retroceder hasta una zona óptima de entrada. ¿Y la zona óptima de entrada cuál es? Entonces, mi zona óptima de entrada, pues la identificamos acá, entre el 61.8 y el 70. Entonces, vamos a poner nuestra entrada más o menos a la mitad, entre el 70 y el 80, ¿sí? Entonces, nosotros colocamos nuestra entrada con un stop loss de 160, que es lo que ya es habitual. Acá sería nuestra entrada. Estos son 195, 160. Ahí estamos con los 160 puntos. Y nos vamos hasta la mitad, que es esta de acá. Entonces, si extendemos esto hasta este punto, pues nos damos cuenta que tenemos una entrada 1 a 4.12. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya cumplimos con dos. Aquí vamos con la cuarta entrada, con 3 entradas en Asia. Ahora vamos a sacar el FIBO, la entrada, y vamos a volver a analizar. Entonces, fíjense que en este punto de acá, pues es una zona óptima de entrada, que es el cuadrado azul que estamos revisando. Y donde entramos, lo mismo, ¿sí? Esto es repetición. Y eso es lo que hace a un buen trader. Repetir y repetir y repetir. Entonces, ponemos nuestro FIBO en este punto de acá, ¿cierto? Y colocamos la entrada aquí y nos damos cuenta de lo siguiente, que el precio entra a una zona óptima de entrada. Yo puedo poner mi entrada en este punto de acá, ¿cierto? Vamos a colocarla aquí y la activamos con el FIBO y él automáticamente me coloca la entrada en el 70, el stop loss en el stop loss y acá vamos hasta el alto de Asia. Eso nos da una relación 1 a 4. ¿Pudimos habernos ido 1 a 5? Sí, claro. Mírenla, 4.6, 4.8, 4.5. Ahí está, listo. Ahí tenemos nuestra entrada 1 a 5. Pero entonces vamos a volver a hacer un análisis porque ya entramos al pre-Londres. Entonces, pre-Londres es el siguiente caso. Quitamos nuestro FIBO, quitamos nuestra entrada y analizamos lo siguiente. Fíjense que después en esta salida hay una señal de, ¿sí? De comprar, ¿sí? Entonces, yo espero a que me active la señal de llegada a la zona óptima de entrada, calculo con mi FIBO la entrada, fíjense lo que sucede acá, ¿sí? Pum. Y pues acá en esta zona azul agua marina nos damos cuenta que es la entrada, el lugar de la entrada óptima. Entonces colocamos nuestra entrada, ¿sí? Lo colocamos en cualquier lado, activamos nuestro FIBO y él automáticamente nos coloca entrada en este punto con 196 puntos de stop loss. ¿Cierto? Y adicionalmente, acá pues podemos irnos 1 a 5, sí, claro. Fíjense que aquí es 1 a 4 7, 1 a 5 y nos da la salida en este punto. Entonces, tanto la entrada principal, que está basada en un análisis diferente a este,
como este nos dan dos entradas 1 a 5. Ay, Fabián, pero pudiste haber entrado un poquitico más, 1 a 6, 1 a 7. No, yo voy hasta 1 a 5. Y ya se han dado cuenta que a veces cuando llega el 1 a 5 se devuelve. Entonces esa es mi recomendación. Ahora volvemos a hacer el análisis. Entonces borramos entrada, borramos FIBO y nos damos cuenta de lo siguiente. Señal de salida, de rompimiento, ¡pum! ¿Hay rompimiento? Claro que sí hay rompimiento de este alto y vuelve a romper este alto. La misma estructura, es la misma estructura, fíjense. Salida, consolidación, salida, vuelta por debajo de la consolidación y volvemos a salir. Entonces colocamos nuestro FIBO, ¿dónde estás? FIBO, acá. Colocamos nuestro FIBO en la parte más baja, en la parte más alta colocamos nuestra señal, perdón, nuestro FIBO, ¿sí? Y él me marca, pues aquí yo ya tenía marcado la zona óptima de entrada, yo coloco una entrada en este punto de acá, ¿cierto? Sí, lo activo con mi FIBO y automáticamente él me coloca, listo, brother. Entonces usted ahorita va a tener un stop loss de 200, su entrada está en el 71 y nos vamos hasta arriba. ¿Hasta dónde? Hasta el 1.5, 1.7, 1.5. ¡Pum! Aquí pues ya nos damos cuenta que la entrada pues nos da un 1 a 5. ¿Qué volvemos a hacer? ¿Sí? ¿Qué volvemos a hacer? Ahora ya entramos a la zona de Nueva York. Yo estaba esperando que el precio continuara para arriba, pero aquí me hizo un movimiento bastante particular, que es el que está acá, esta fue mi entrada en Nueva York. Entonces, si el precio hubiese querido seguir subiendo, ¿qué habría hecho? Entonces, sube, baja y rompe y toma esta zona de acá como pivot para seguir subiendo, ¿cierto? Pero no, fíjense que toca, vamos a hacer un acercamiento acá y vamos a quitar la entrada y el FIBO. Listo. Entonces, fíjense que en este punto de acá hay una mecha y rompe este bajo de acá. Aquí fue cuando comencé yo a sospechar que la entrada podía ser hacia abajo y no hacia arriba. En venta y no en compras. Entonces, fíjense lo que sucede. Vamos a colocar esto un poquitico más grueso para identificar la estructura. Entonces, fíjense que yo acá tengo mi último bajo, de hecho es el último bajo que me rompe esta estructura. Luego yo tengo otro bajo por acá, tenemos otro bajo acá y luego nos damos cuenta que esos dos bajos fueron rotos, ¿sí? Si yo estiro mis líneas hacia la derecha, pues nos damos cuenta que esas dos secciones fueron rotas. Entonces, ¿qué hago yo en este punto? Entonces, yo en este punto lo que identifico es que es muy probable que esto sea una salida y no una llegada a una zona óptima de entrada. Entonces, yo salgo acá y espero el retroceso. ¿Dónde espero el retroceso? Fíjense que yo, si marco mi FIBO en este punto, ¿dónde está mi FIBO? Aquí está. Este es mi punto más alto, ¿cierto? Y este es mi punto más bajo. Fíjense que mi entrada está en el 71 y ahí es donde yo coloco pues mi entrada. Pero entonces, Fabián, ¿usted cómo hizo para colocar el stop loss? Entonces vamos a identificar cómo colocamos el stop loss. Para eso necesitamos quitar el FIBO y colocar una entrada. Entonces, ya sabemos que este es el 71, ¿verdad? Entonces, 71 era este. ¿Dónde debería ir el stop loss? En el último alto, ¿sí? Aquí debería ir el stop loss, pero aquí me coge la entrada. Entonces, ¿yo qué hice? Como estos dos son dos altos iguales, yo dije, Fabián, vamos a irnos 10 punticos, 10 pips arriba, o sea, 100 puntos arriba. Entonces, yo coloqué mi stop loss por acá arriba, 100 puntos arriba. Entonces, calculémoslo otra vez. Ahí están. Es un poquitico más arriba, sí es un pilín más arriba, pero es más o menos ahí. Y mi entrada, pues aquí es donde la paciencia paga. Fíjense que el precio sube y baja, luego sube y baja. Y entre mi entrada y la confirmación de salida pasan 30 minutos. ¿Sí? Esto es una gráfica de 1 minuto y pues 30 minutos no se demora tanto en salir el precio, pero lo que me confirmaba a mí eran estos lugares. Estos puntos de acá eran los que me confirmaron que el precio sí iba para abajo. Entonces aquí comenzó a ver yo que hay una ruptura, pum, y acá hay otra ruptura. Entonces yo digo, bueno, listo. Yo en este punto, cuando él me da la señal, bueno, de hecho, justo antes de que me da la señal, yo trato de colocar la entrada en break-even para no perder nada, pues porque la intención es conservar el capital, no arriesgarlo. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar
unos minutos más a ver si se da la entrada y si no, pues la cierro. Fíjense que después de los 30 minutos vuelven a pasar otros 25 minutos para que se me dé la entrada. Entonces, esta es una de las entradas más largas que da, ¿cómo se diría esto? Que da el software porque me tocó esperar demasiado. Digamos que una hora en un minuto es mucho tiempo, ¿sí? Digamos, no, pues Fabián, no es tanto tiempo. Sí, digamos que en 15 minutos no es tanto tiempo, pues porque simplemente son cuatro velitas, pero aquí son 60, ¿sí? Entonces, una hora esperando a que el precio de la salida, pues es un poco agobiante y lo que va a suceder en estos casos es que toca valerse de mucha paciencia para que la situación funcione. Entonces, fíjense que una vez rompe esta estructura, que es el último alto, que el último bajo que él genera para hacer el último alto, ya la situación cambia. Me comienza a hacer bajos cada vez más bajos, ¿sí? Y cada vez más bajos y cada vez más bajos. Fíjense que el precio me llega a un punto donde pongo yo mi salida en el 1 a 5, pero no es a discreción, ¿sí? Esa salida realmente lo que hace es ubicarse por debajo del low de Londres, ¿sí? Entonces, el low de Londres es esta línea de acá, fíjense, y pues ahí me daba 1 a 4,8. Yo dije, ok, si estamos tan cerquita, bueno, mentiras, eso me da 1 a 4,6. Yo dije, si estamos tan cerquita, ¿por qué no, en vez de esperar ese 1 a 4,8, por qué no esperamos 1 a 5? Entonces, por eso es que yo coloco mi 1 a 5 y efectivamente se me da. Ya después de esto yo salgo del mercado, cierro mi computador, me pongo a hacer otras cositas y el precio efectivamente entra en una consolidación. ¿Una consolidación hasta qué punto? Eso es importante saberlo. Entonces, fíjense que este es mi último alto y este es mi último bajo. Entonces, yo tengo por acá mi último bajo y si yo quiero operar la sesión de la tarde, tengo que identificar este tipo de zonas, ¿sí? Entonces, este es mi último alto y este es mi último bajo y mi último alto. Vamos a colocarlo en azul para utilizar la misma convención. Y fíjense que el precio pues queda consolidación, consolidación, consolidación. Y pues me da señales de subida, ¿sí? Y me da señales de bajada. Pero ¿hay algo que suceda dentro de ese rango de precio? Pues yo no veo nada hasta este punto que hace un rompimiento. Entonces, al hacerme un rompimiento, pues ya aquí ya son las 3:10 de la tarde, ¿sí? Si vemos aquí el precio, pues son las 3:10 de la tarde. Entonces, fíjense que no me da una entrada clara para yo entrar en compra o en venta, ¿sí? Entonces, ahí queda el análisis del día de hoy. Traders, espero que les haya gustado este análisis. Uy, ¿por qué no sale mi señal de alegría? ¿Dónde estás? Uy, no, hoy está rebelde. Bueno, no importa. Ahí está. Espero que les haya gustado este análisis. Es un poquitico más condensado, pues para que lo puedan revisar con mayor facilidad. Me cuentan con los comentarios o si quieren escribirme, pues acá, pues ustedes ya pueden ver que tenemos al otro lado, acá, el Instagram, las dos cuentas de Instagram. También tenemos pues el canal de YouTube y pues ahí ya ustedes pueden revisar toda la información que hemos venido subiendo en los últimos 10 días para ustedes. Entonces, vamos a dejar el video hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, suscríbanse y nos vemos en otro análisis. Chao, chao.